durante casi un siglo, pudiéndose suponer que proporciones importantes de su pérdida neta de población en las edades laborantes tuvo como destino los otros estados de la propia región o bien los Estados Unidos. El estado de Chihuahua registra saldos migratorios negativos en 4 periodos desde 1950 hasta 1990, para posteriormente experimentar saldos positivos. Considerado el periodo en su conjunto, son los estados de Nuevo León y Tamaulipas los que han sido la mayor fuerza de atracción para migrantes. Sin embargo, los saldos netos negativos de Coahuila, Chihuahua y Durango implican una recomposición de su fuerza de trabajo entre foráneos y oriundos. En tanto, el aporte que llega es muy cuantioso. Todos los estados de la región, en correspondencia a sus tradiciones, prestaron siempre atención a brindar servicios educativos a los migrantes incorporados a su territorio, especialmente en el caso de los menores de edad. Esto ha impuesto a lo largo del tiempo importantes tensiones presupuestales a los gobiernos de la misma, dado que les resulta difícil prever con precisión el incremento de demanda educativa que resultará de los procesos migratorios. Esta dificultad continúa hasta ahora. Conforme a datos consignados, sobre todo además con las enormes confusiones de la famosa descentralización educativa y todo eso, la imposibilidad de programación con cierta precisión es apreciable. Conforme a datos consignados por INEGI, la población de 15 años y más analfabeta de la región era de solo 3.8% frente a 9.1% en todo el país, incluyendo al Distrito Federal, en el año 2005. En cuanto al grado de escolaridad de la fuerza de trabajo con referencia a la población de 15 años y más, en el año 2000, esta registraba más de 8 años en 2000 y 8.7 en 2005, frente a 7.7 y 8.4 en el total nacional, con el estado de Nuevo León mostrando un registro de prácticamente 10 años de escolaridad promedio. Para entonces, ahora es mayor de 10. La población de la región y sus colectivos políticos abrazaron con decisión el postulado aspiracional que sirvió para la fundación de la nación: moderar los extremos de pobreza y riqueza, según lo dijera Morelos. Y así lo hicieron con los procesos de adopción de ideales liberales. En el caso de México, nuestra historia es del primer tipo, con grandes acumulaciones y concentraciones de riqueza, como ya vimos desde la época colonial. Por si esto fuera poco, a partir de que la población ingresó a la segunda fase de su transición demográfica, hacia mediados de los años 70, se ensanchó, con la aceleración del crecimiento de las edades laborantes, se ensanchó la brecha entre los números de nuevos integrantes de la fuerza de trabajo y el crecimiento de las oportunidades de empleo, con lo que se generó una masa creciente de jóvenes y adultos sin ellas. Se frenó el crecimiento de los salarios reales y finalmente su declinación a mediano y largo plazo. Esto se puede ver con claridad en los trabajos de Jaime Ross en la materia y en un trabajo incluso del que habla del año de 1983, publicado por la Universidad de California en La Joya. Con la destrucción de la actividad industrial por la apertura súbita de la economía en los años 80 y la creciente especialización en maquila y manufactura parcial, más el retiro de la inversión pública, la economía perdió capacidad para generar empleos directos e indirectos por unidad de crecimiento del PIB industrial. Con ello, en primer término, la tasa de desempleo abierta se duplicó del 3 al 6% a nivel nacional. En la región es menor. En segundo lugar, se aceleró el flujo migratorio de trabajadores hacia Estados Unidos entre principios de los 90 y la primera década del siglo. Es interesante que, según una estimación de Busamétrica, si los 10 millones de emigrados a Estados Unidos hubiesen permanecido en el país, la tasa actual de desempleo abierto sería del 20%. Conforme a cifras del INEGI, en el tercer trimestre de 2011 se encontraban el llamado sector informal de 13.44 millones de personas, con un incremento de más de 500,000 respecto al mismo trimestre del año anterior.
y superior todavía al del otro. 1 minuto. Muy bien. Creo que tenemos espacio, ¿verdad? Porque somos 2 nada más. Ya voy a terminar pronto. El total registrado en el primer trimestre, el total registrado en el tercer trimestre de 2011 equivaló al 28% de la APEA. La tasa de informalidad laboral, conforme a la estimación del INEGI, era de 57.8% y la de ocupación en el sector informal de 31.7%. Un papel fundamental ha jugado en esto el modelo industrial maquilador y de manufactura parcial dependientes del exterior, los que exogeneizan los efectos empleo del crecimiento de las exportaciones y de la demanda interna de productos finales. México ha registrado históricamente un coeficiente de Gini muy elevado, aunque ha experimentado variaciones en el tiempo. Recientemente registró una reducción de 8 puntos, de 0,55 a 0,47, para situarse en el nivel que tenía en 1950, un gran éxito. Gracias a la institucionalización de la encuesta de hogares, ahora se cuenta con series de tiempo. Conforme a ello, el 53.1% de la población vivía en condiciones de pobreza patrimonial, el 29.7% en la de capacidades y el 21.4% en la alimentaria. Esto cambió de una manera significativa con los efectos de la crisis 95-96, que fue una crisis macroeconómica interna. Pero nuevamente empezó a recuperarse después de 96, suavemente, pero a recuperarse. Pero nuevamente, a resulta de la crisis internacional 2007-9, se registró un nuevo aumento en los indicadores hasta 47.4% en patrimonial, 25.1% en capacidades, 18.2% en alimentaria, perdiéndose así gran parte de la mejoría lograda en los años anteriores. Cabe resaltar, y esto es importante, que los efectos de la crisis 95-96 y 2008-9 a escala nacional fue más severo el efecto de la primera, o sea, la crisis interna, y en cambio fue moderado en la región noreste. En cambio, con la gran recesión de 2007-2009, el efecto sobre la región noreste fue muy severo y el efecto en la región sur-sureste, por ejemplo, fue relativamente moderado. La región comparada con el resto del país, bueno, pues en el trabajo vienen toda clase de comparaciones en materia distributiva. En prácticamente todas ellas, la región noreste muestra mejores índices, sin que sean precisamente una maravilla, pero muestra mejores índices que el resto del país. Se identificó en los cuadros que acompañan al texto una pseudo región a la que llamamos resto del país, sin contar al Distrito Federal en ella, y por supuesto los indicadores de la RNE son siempre, a veces incluso mucho mejores, y en el caso del Distrito Federal la mayor parte de los indicadores están prácticamente ya a la par con los correspondientes a la capital. Entonces tenemos el caso de un éxito regional con pobreza. En los cuadros y mapas se muestra, como decíamos, que la pobreza en sus distintas dimensiones registra para la región noreste bastante mejores indicadores que el resto del país, con excepción del Distrito Federal. Tanto para la riqueza, tanto para la pobreza patrimonial, como para la riqueza de capacidades, como para la pobreza alimentaria, pobreza de capacidades, pobreza patrimonial y la multidimensional. Finalmente, se le da cabida a la espléndida reforma conceptual y metodológica que se hizo en el Coneval al adoptar el nuevo sistema de pobreza multidimensional, que nos permite ver con más claridad los fenómenos
y muy especialmente en el caso de una región que desde el punto de vista macroeconómico y sectorial tiene bastante éxito, como es la región noreste, y que sin embargo, ya con el enfoque de pobreza multidimensional, muestra carencias muy considerables desde el punto de vista distributivo y sobre todo asimetrías muy agudas, muy grandes, muy amplias a su propio interior, entre los Estados miembros y en el ámbito municipal, lo cual nos vuelve a mostrar el muy fuerte efecto de selectividad espacial que se genera cuando al crecimiento económico se lo deja suceder sujeto solamente a las fuerzas de mercado, que tienden a seleccionar la localización en condiciones de economía abierta hacia los lugares en donde ya había aglomeraciones previas y se generan economías de aglomeración, economías de escala, etcétera, etcétera, conforme ha sido descrito y difundido por los exponentes de la nueva economía espacial y la nueva geografía económica. Entonces me limito simplemente, para no abusar de la paciencia de Carlos Tello, a hacer unas breves consideraciones sobre el conjunto de los hallazgos que se hicieron sobre la materia que se discute. Simplemente antes de ello destacar la fuerza que tiene en todos los fenómenos de pésima distribución de ingreso y bienestar el rezago educativo de la fuerza de trabajo, que es algo que a mí me gusta enfatizar siempre como una de las causas fundamentales de la problemática distributiva que tenemos en el país. Entonces, ¿qué hacer para transformar la visión? ¿Cómo conciliar eficiencia, justicia y solidaridad? La clave radica en dos factores fundamentales: la educación por su contribución a la eficiencia económica, a la justicia social y a la solidaridad o equidad, y el sistema fiscal, impuestos y gasto, que permite transferir excedentes del sistema de mercado, producto de sus imperfecciones, acumulados en nódulos personales e institucionales, hacia los sistemas correctores de la inequidad, educación, acervos productivos, salud y medio ambiente, cultura y otros relacionados con la ausencia de discriminación y exclusión, y de manera destacada aumentar el volumen y calidad de la infraestructura básica y el avance científico y tecnológico. Existe evidencia que soporta la idea de que la economía de mercado, moderada e impulsada por la intervención del Estado, produce resultados más eficientes, más producto, más empleo y más ingreso por unidad de recursos involucrados que otros enfoques. Un sistema tributario bien diseñado permite financiar la producción de bienes públicos al alcance de todos, sujeta al escrutinio permanente de la sociedad, de modo que se garantice la moderación de la riqueza y el acceso para todos los individuos. Estos factores habrán de producir el cambio que conduzca a un estado de democracia social en el que los intereses particulares o poderes reales no modulen ni determinen la conciencia pública, ni obstruyan o limiten el bienestar individual, familiar y regional y colectivo, según lo expresó Joseph Stiglitz en su libro del 2001. Lograr la reconstrucción del estado de bienestar solo será posible con un sistema educativo transformado y ampliado, con un nivel de crecimiento de la actividad económica que conduzca a la ocupación de la fuerza de trabajo a niveles cercanos al pleno empleo, con una política de desarrollo económico que repromueva la diversificación de la estructura productiva, completando y enriqueciendo los eslabonamientos intersectoriales, con una política de amplios alcances que promueve la iniciativa empresarial, la innovación tecnológica, la eficiencia logística, elimine las concentraciones y abusos monopólicos, con un programa de grandes alcances para la construcción de infraestructura de transporte, telecomunicaciones y servicios urbanos, con pleno acceso de toda la población a los servicios públicos de alta calidad y una burocracia mínima y de alta calidad y espíritu de servicio, con seguro para el desempleo y una legislación laboral moderna
que propicie productividad y cambio tecnológico al tiempo que tutela los derechos de los trabajadores, con una seguridad social universal regionalizada, sufragada directamente por el fisco, con acceso directo de toda la población a bienes y servicios culturales y una política de atención y apoyo a grupos y personas vulnerables. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a Tonatiuh Guillén. Muchas gracias. Le agradezco a Rolando Cordera la oportunidad de estar en esta mesa con don Francisco Javier Alejo y Carlos Tello, un gran privilegio. Voy a hacer un comentario en el que intentaré retomar algunos puntos del trabajo muy amplio que ha preparado Francisco Javier Alejo. Como tuvieron oportunidad de escuchar, es un trabajo de corte económico clásico, pero que se condensa sobre un concepto multidimensional de desarrollo, y por ello pues la abundancia de información y perspectiva, lo cual hace más difícil mi comentario. Pero voy a enfatizar algunas cosas, primero aclarando que el tiempo del señor Federico Novello me toca a mí. No todo. Entonces, hago mis comentarios rápidamente. El primero sobre la región. Voy a decirlo de manera muy rápida, pero los estados que están integrados en la región, hay uno que está por cortesía, ¿no? que es Durango, es el acuerdo político. Así es. Porque la dinámica económica de Durango es mucho más parecida a Zacatecas, claro, que a la que está en la frontera norte. Entonces, mi primer comentario sobre la dinámica económica que está expresada a lo largo de este trabajo y la presencia de Durango, que en todos los indicadores está anómala, ¿no? Siempre está Así es, perdiendo población, con tasas de pobreza mucho mayores, con infraestructura mucho menor, con todos los indicadores, reitero, que no se parecen a la dinámica económica de los otros estados de la frontera. Entonces, es la primera observación. La segunda es que esa región, la región noreste, y de hecho también la otra parte de la frontera hacia Sonora y Baja California, son estados que tienen muchas piezas en común. Yo creo que mucho de lo que se ha planteado del desarrollo del noreste también es pertinente para el noroeste. Hay conexiones muy similares, con sus peculiaridades, con sus características propias, pero hay rumbos parecidos. El punto aquí es subrayar que esta región, la norte en general y la noreste en particular, es el espacio del desarrollo nacional más interesante para el análisis todavía más profundo, más puntual, entre crecimiento económico y desigualdad. O sea, la hipótesis es de que, o ha sido, o ha sonado por mucho tiempo, de que el crecimiento económico de Subio genera la posibilidad de reducir y de acotar desigualdades. Entonces, lo que también está planteado en este estudio y en otros más, es que el crecimiento económico tan intenso de las regiones fronterizas norte y en especial de los municipios fronterizos, que pues, han tenido tasas de crecimiento sensacionales, tasas de desempleo cercanas a cero, durante épocas incluso cuando había crisis económica en el resto del país, menciono los 80, por ejemplo, parte de los 80. Son un buen ejemplo de cómo no necesariamente crecimientos económicos altos, incluso muy exitosos, conducen
a la solución de los temas de desigualdad social y de pobreza. Aminoran, suavizan, compensan, generan alternativas. No estoy diciendo que es el caos, sino simplemente digo, no es lo que debiera ser con relación al crecimiento. O sea, hay zonas en donde ahora la economía fronteriza, la norteña, pues es calidad global. Están montados en los mercados del mundo, generan una riqueza extraordinaria, pero en eso no se ve en las 2 cuadras de enseguida de las fábricas. Entonces ahí hay un problema de desarrollo. Y agrego el paso siguiente, que es que estas zonas, con todo su crecimiento, también generan desigualdades, también generan con sus peculiaridades. Ahorita voy a dar un par de ejemplos, pero también generan su propia estructura de desigualdad. No necesariamente avanzan en la solución por sí mismas el crecimiento económico, sino generan su propia desigualdad. Ejemplos, los que ya estaban citados también en la exposición de Francisco Javier, es tasas de desempleo muy bajos. Yo le agrego, incluso lo hemos medido, ingresos relativamente mayores en los deciles de ingreso más bajo, y se comparan los deciles de ingreso más bajo en la franja fronteriza frente a otros de otras zonas del país, son relativamente mejores, en algunos puntos sensiblemente mejores, pero si se mide a esas mismas poblaciones frente a acceso a educación, acceso en particular a los servicios urbanos, transporte, vivienda, infraestructura en la calle, pavimentación, pues ya las desigualdades se vuelven al revés, ¿no? Pachuca puede estar perfectamente mejor en infraestructura urbana frente a Reynosa o frente a Ciudad Juárez, por ejemplo. Entonces, el punto aquí a subrayar es la capacidad de la región, no solamente como un problema económico para resolver desigualdades sociales, porque son economías muy potentes, o sea, sin duda muy potentes, pero no hay el mecanismo apropiado, de lo que también ya se mencionó aquí, del aparato de distribución. ¿Quién resuelve el tema de las calles? Los municipios. ¿Qué recursos tienen los municipios? Cualquier cosita. ¿Quién resuelve los temas de transporte urbano, de infraestructura, de servicios? Son entidades locales. ¿Dónde queda el impuesto? La mayoría es federal. Entonces hay un problema de redistribución, pero incluso nos quejamos de que captamos económicamente pocos impuestos en comparación con el resto del mundo, pero aún así generamos mucha riqueza, especialmente en estas zonas. Por eso subrayo que es una zona especialmente interesante para ver el análisis de esa relación entre crecimiento y capacidad de generar un desarrollo más amplio. Y hay sociedades que integran a distintas velocidades, o sea, que sí hacen el esfuerzo, que dan la pelea, pero siempre traemos un acumulado, un déficit que puede darse en condiciones, reitero, de crecimiento económico muy notable. En especial, el perfil de la pobreza de estas regiones es más de lo que podemos englobar en el concepto del urbano, de las capacidades de vivienda, servicios, transporte. Ahí está el gran hueco. No es el único hueco, pero digamos que lo retrata muy bien la problemática de dónde hay énfasis en las expresiones peculiares de pobreza. Complemento el comentario sobre las dinámicas estas de crecimiento, migración y ahora últimos años de desempleo incluso, porque también esta región retrata las expresiones más intensas de la integración económica México-Estados Unidos. Ahí está
un ejemplo denso, muy, muy fuerte de desintegración, con su lado buenos y sus lados malos. El bueno es que cuando hay crecimiento en Estados Unidos tenemos empleo y hay dinámica, pero si hay recesión en Estados Unidos tenemos desempleo y hay problemas serios porque estamos muy atados a esa dinámica económica. Pero el defecto mayor es que nuestras políticas de desarrollo, por lo menos las que están pensando o se pensó durante mucho tiempo desde el gobierno federal a través del programa de maquiladoras muy concretamente, y las que se promueven todavía muy localmente, el punto es hay que traer empresas para generar empleo. No estamos generando empresas, son dos rutas diferentes. No estamos generando capacidades económicas, estamos trayendo empresas para que nos den empleo. Y en esa lógica no hay integración económica, en esa lógica no hay potencialidades de escala mayor. Habrá excepciones y habrá algunas ramas económicas que progresivamente están avanzando a ello, pero esencialmente ha sido el eje empleo. Y ese eje empleo es el que ha sustentado lo que se comentó también, la dinámica de migración hacia el norte. Hay una alimentación recíproca entre migración, crecimiento y esa capacidad de empleo. Pero termino el comentario subrayando que esa política de desarrollo con base en la lógica de empleo es muy pobre para generar un desarrollo en el sentido amplio. La paradoja mayor es tener superempresas de calidad global, de Sony, de las que se le ocurran, de la industria automotriz o electrónica, y junto al lado, pues áreas evidentemente de marginación urbana. Creo que retrata, y eso se repite en Baja California, en Sonora, en el norte de Tamaulipas, partes todavía de Coahuila, pero sobre todo ahí están súper retratadas esas paradojas de este modelo de desarrollo. Y termino mi comentario recuperando una idea de hace un rato del origen es destino. Yo lo amplío un poco más. O sea, como cada región está generando sus desigualdades, y si lo movemos en la historia, ha sucedido así. O sea, hay desigualdades persistentes, hay pobres persistentes, pero también hay del otro lado, y hay que también enfatizarlo, oligarquías persistentes. O sea, las mismas estructuras, luego las historias familiares son súper interesantes. Pasa el siglo XIX, pasa la revolución, pasa el estado del estado de la revolución, pasa la transición democrática y siguen estos grupos. Entonces también subrayaría que hemos tenido estas grandes transiciones del país, muchos cambios importantes, pero estas estructuras de desigualdad ahí más o menos las hemos llevado, no sé cómo ponerlo, pero todas estas grandes transiciones son insensibles al tema de la pobreza, y de manera muy concreta la cuestión indígena. O sea, ahí está condensada. Si hubiéramos resuelto el tema de la cuestión indígena en general, y hubiéramos cubierto buena parte del rezago, solo ese punto. Entonces ahí